Mexicanos y mexicanas, el pueblo ecuatoriano quiere la cabeza del presidente Junior de Ecuador. Así es, mexicanos y mexicanas. Es más, se pela a Estados Unidos. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, justamente el pretexto por lo que decía este señor, por la razón por la que invadió nuestra soberanía, por la razón por la que invadió la Embajada de México, de querer capturar a este ex vicepresidente. Bueno, pues se le viene la noche al presidente Junior gringo de Ecuador. Noboa es llamado a informar ante la justicia de Ecuador sobre el asalto de la Embajada de México. El documento fue solicitado en el marco de la tramitación de un habeas corpus, en el que señala la ilegalidad, escuchen muy bien mexicanos y mexicanas, la ilegalidad del secuestro de Jorge Glass, el ex vicepresidente que estaba asilado en la embajada. ¿Cómo la ven, mexicanos y mexicanas? Dice, bueno, ¿se acuerdan de esta señorita? Bueno, vamos a ver qué dice lo que está pasando en Ecuador por esta cuestión con el presidente Daniel Noboa. Una declaración que somos oposición del gobierno. ¿Y en qué consiste precisamente esta oposición? Recordemos que el Código de la Democracia, tanto como la Constitución, establecen y prevén estos mecanismos, como en el artículo 385. ¿Y qué se busca? Porque ahí yo quiero aclarar y quiero señalar algo para que quede bien puntualizado. Si bien mantuvimos diálogos para la gobernabilidad de la Asamblea, para la conformación de las diferentes comisiones, eso no significaba jamás un cheque en blanco para el presidente de la República. Nosotros, en los diferentes proyectos de ley que él presentó, siempre estuvimos con observaciones, con aportes constructivos, siempre también presentando acciones para que estos proyectos de ley no beneficien a ciertas élites. Pero lo que ha sucedido este fin de semana, y lo hemos dicho de manera contundente, que nos vamos a oponer a todas las acciones que vayan en contra de la seguridad, del bienestar y de un retroceso para las y los ecuatorianos. Y lo que estamos buscando con esta declaratoria de oposición es que se garanticen también nuestros derechos y no seamos perseguidos por nuestra forma de pensar, no seamos perseguidos por nuestra ideología política, no seamos perseguidos por hacer críticas responsables a un gobierno que empieza a equivocarse, que está embriagado de poder y que no escucha y no entiende de razones, y que además, como lo decía, hay esta prerrogativa dentro de la Constitución y del Código de la Democracia de declararnos en oposición. Asimismo, anunciamos que vamos a iniciar estos procesos de fiscalización en contra de la ministra de Gobierno, la canciller y... Pues escucharon bien, mexicanos y mexicanas, dice, está embriagado de poder. Viviana Veloz se llama esta señorita, que es la oposición allá en Ecuador. Bueno, ¿qué pasó por esta cuestión? Un tribunal de Ecuador declara ilegal la detención de Jorge Glass en la Embajada de México. La justicia considera como arbitraria la captura, pero mantiene la prisión del ex vicepresidente por 2 condenas de corrupción anteriores. Un tribunal ecuatoriano ha declarado este viernes ilegal la detención de Jorge Glass, llevado a cabo el viernes pasado en la Embajada de México en Quito. Con esto, mexicanos y mexicanas, se le cae el show a este señor. Este pretexto que decía, no, es que nosotros tenemos que tomar la cuestión de la corrupción muy en serio y sobre todo por la detención de este señor. Bueno, pues ya aquí la Corte está diciendo que es una cuestión ilegal. Dice, el viernes pasado de la Embajada de México en Quito, donde estaba esperando recibir un salvoconducto en su calidad de asilo el ex vicepresidente Jorge Glass, en calidad de asilado político, cuando la policía local ecuatoriana entró a la fuerza y se llevó en volandas. La violación de la soberanía mexicana ordenada por el presidente Daniel Noboa ha generado un conflicto diplomático que ha llevado a la ruptura de relaciones entre los dos países y ha motivado la condena del resto de las naciones casi por unanimidad. El tribunal considera que la captura se produjo de forma arbitraria y que se violaron los derechos de Glass
y de paso la normativa nacional para el allanamiento de misiones diplomáticas. Pocos días antes del asalto, el presidente López Obrador había concedido la condición de refugiado político al ex vicepresidente de la época de Rafael Correa, que se considera perseguido por las autoridades ecuatorianas y por tanto víctima del lawfare. Ya lo vieron bien, mexicanos y mexicanas, pues están dando la autoridad allá en Ecuador de que pues, le están haciendo el llamado a este señor, al junior del presidente Daniel Noboa, para que vaya y pues se presente ante la justicia, porque este pretexto de que quisieron detener al ex vicepresidente, pues ya se le cayó completamente por la borda, le salió el tiro por la culata nuevamente. Y fíjense, ¿verdad? Qué casualidad, dice Aníbal Garzón, qué casualidad, después de Daniel Noboa, presidente de Ecuador, que asaltara la Embajada de México para secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass, se va unos días de viaje a Estados Unidos por supuestos asuntos personales. Y pues hasta se lleva a toda la familia. Dice, Daniel Noboa es llamado por la justicia en Ecuador. Esto que acaba de ocurrir, mexicanos y mexicanas, esto es de último momento. Además de que se declaró que esto fue ilegal, a este señor, al ex vicepresidente Jorge Glass, lo torturaron. Imagínense, todavía violando más leyes internacionales. Bueno, después de que se le hizo este llamado a las autoridades, a Daniel Noboa en Ecuador, a presentar su informe sobre el asalto en la Embajada de México, él y toda su familia ya está en Estados Unidos. Como les digo, él es gringo, él tiene doble nacionalidad, él se la mantiene ahí en Miami. Bueno, fue solicitado como asilado político, información en proceso. O sea, él ya la tiene, en este sentido, pues está preparando para pelarse para Estados Unidos. ¿Y por qué hizo esto Noboa? ¿Por qué hizo esto el presidente junior de Ecuador? Bueno, porque estaba muy bajo en las encuestas. ¿Por qué? Porque es una cuestión de reelección, mexicanos y mexicanas. Noboa entre la condena mundial y la reelección. Mientras la imagen internacional de Quito se desploma, el impacto interno del asalto a la sede diplomática es aún incierto. Aparte, como les he mencionado, y lo ha dicho aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto fue respaldado por Estados Unidos. Allá está en Ecuador, en Perú, en Argentina está metido Estados Unidos. Y sobre todo la comandante del Comando Sur. Sobre todo en Ecuador, por la cuestión, entre comillas, de la violencia. Dice que tienen un plan de 6 años en Ecuador. Bueno, fue respaldado toda la acción de la entrada hacia la embajada con México, pero les salió mal la jugada. Y sobre todo, ¿para qué? Para que este señor se reeligiera. Va a haber una consulta en Ecuador y con esta estrategia, con esto que hicieron a la Embajada de México, obviamente de violar nuestra soberanía, pensaron que el pueblo ecuatoriano se iba a poner de parte de él, pero no, al contrario, pues miren ya cómo lo está llamando la autoridad a este señor para que vaya y se presente sobre estas acciones ilegales. Noboa usó la crisis con México para bukelizarse. ¿Qué se refiere? A aplicar lo que hizo Bukele en El Salvador, de cara a una consulta popular clave en Ecuador. Dice, la OEA aprobó por unanimidad una dura resolución en contra del asalto a la embajada. El presidente ecuatoriano confía en las encuestas, escuchen muy bien, confía en las encuestas de que lo dan ganador en una consulta popular que realizará el domingo. Fíjense cómo utiliza esto. Y obviamente es estrategia de Estados Unidos. A Estados Unidos le conviene que este señor se reelija. ¿Para qué? Pues para estar ahí dentro de Ecuador. Y como esta persona, el ex vicepresidente que pidió asilo político, que está siendo obviamente perseguido por este gobierno, es correísta, es de la oposición, es de los que realmente han hecho en aquel entonces, hicieron mucho por el pueblo ecuatoriano. Recuerden, cuando estaba Rafael Correa,
fue de los países de Latinoamérica más seguros y de los que más se le invirtió al pueblo. Pero como saben, ya Estados Unidos está presente ahí y pues quiere los recursos de toda América Latina. Miren, y así le contestan a este señor. Y esto fue antes de que ocurriera, antes o después, no sé muy bien si fue antes o después de que invadieran nuestra embajada en México. Señoras y señores, la red de tuiteros del Ecuador ha querido utilizar mi espacio para que yo sea el portavoz de este mensaje a ustedes. Aunque el señor Noboa diga que le queremos boicotear su cosa, 11 veces no. 11 veces no, señor Noboa. Le dice tuiteros por Ecuador. Pero espérense, que no es que simplemente dice eso, porque gasta 62 millones de dólares en tu consulta innecesaria. No tenemos empleo, no hay seguridad, no hay salud. Sutilmente nos entucaste el IVA al 15%, recortas el presupuesto de las universidades. Nuestro Ecuador se desangra diariamente por los asesinatos al estilo sicariato. Por eso y muchas cosas más, te vamos a decir no las 11 veces. Pues ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas, pues esta cuestión de que lo que opinan los ecuatorianos por este señor. Y como les dije, quiso agarrar esto de la embajada para una cuestión nacionalista, de que miren, estoy luchando por la seguridad, estoy luchando contra la corrupción para así subir su popularidad para ganar la reelección. Dice, en medio de la crisis diplomática entre México y Ecuador, Viviana Veloz, la política que les había mostrado al principio, vicepresidenta de la Asamblea Nacional en aquel país, criticó las acciones del gobierno de Daniel Noboa, acusando que violó la soberanía mexicana, y tiene completamente razón. Bueno, aquí hace una nueva declaración sobre pues que se le termina la mayoría en Ecuador a este señor, a Daniel Noboa. Viviana Veloz, coordinadora de la Revolución Ciudadana y primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, anuncia que su bancada se declara en oposición al presidente Daniel Noboa. Y como lo escuchamos al principio, bueno, estaba haciendo cosas junto con Noboa, pero por esta cuestión, por lo que hizo en México, pues ya se acaba la alianza que tenían. Han puesto en riesgo la vida de miles de hermanos ecuatorianos que toman como tránsito el Estado mexicano para llegar a los Estados Unidos, porque en este país no hay oportunidades, porque en este país no hay empleo, porque en este país este gobierno no les ha garantizado la seguridad. Y estas acciones han llevado a que se rompan las relaciones diplomáticas. Además, nosotros hemos sido una oposición responsable, constructiva, respetuosa y crítica cuando se han equivocado. Es por ello que incluso hemos apoyado varios proyectos de ley económicos urgentes y hemos aportado para cambiar el espíritu de esos proyectos de ley y que estos no beneficien a ciertas élites. Pero, presidente Noboa, hoy nosotros nos declaramos en oposición dentro de la Asamblea Nacional a su gobierno. Esto fue, mexicanos y mexicanas, una de las primeras reacciones tras la invasión de la Embajada de México en Quito, allá en Ecuador, donde se le acababa la mayoría en el Congreso a este señor por parte de su partido. Y pues ella está tomando la delantera por esta cuestión. Y bueno, también escuchamos a el expresidente Rafael Correa de que cuáles son las acciones o qué es lo que le debe pasar a Ecuador por esta aberración que hizo este junior. Vamos a escucharlo nuevamente. En el Tratado de Comercio que tenemos con Europa existe la cláusula democrática, que va a activar esa cláusula democrática significa suspender el tratado porque se ha roto la democracia, el Estado de Derecho en Ecuador. Tenemos que ir a las acciones. Parece que países latinoamericanos, Mercosur y el propio México, no va a permitir jamás esta humillación México,
¿no? Van a tomar acciones concretas. Pero si no existen esas acciones concretas, todo esto caerá en impunidad y será un precedente nefasto. Porque como le decía hace un momento, es algo demencial, ya no se atenta contra la democracia, derechos humanos, sino contra los principios civilizatorios. El tratado de... O sea, acciones fuertes. Dice, traidor a la patria, Daniel Noboa es un presidente nefasto. Deben de existir fuertes sanciones para Ecuador por la incursión a la Embajada de México, mencionó el expresidente Rafael Correa. Además de lo que quiere hacer el presidente AMLO, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores en esta demanda contra la Corte Internacional de Justicia de quitar a Ecuador de la ONU. Además propone Rafael Correa sanciones económicas. Y como lo mencionó, dice que hay un tratado, Ecuador tiene un tratado con la Unión Europea. ¿Y qué es lo que pasa? Para poder hacer tratados de comercio con la Unión Europea deben de ser estas naciones, pues, ser democráticas. Y por todo lo que está haciendo Daniel Noboa, bueno, pues no se puede declarar como una democracia. Entonces, la Unión Europea puede ver por esa cuestión. Además, aquí en México, pues ya se los mencioné, sobre la cuestión de que Ecuador quería entrarle a lo que viene siendo la Alianza del Pacífico, donde México es miembro. Bueno, para poder entrar a la Alianza del Pacífico, Ecuador tiene que hacer a fuerzas un tratado de libre comercio directo con México. Entonces, México, ¿qué va a decir? Bueno, pues, carnal, fíjate lo que me hiciste, pues no vas a poder hacer. No vas a poder hacer un tratado de libre comercio conmigo y obviamente no vas a poder entrar a la Alianza del Pacífico. Pero para que vean cómo son estas personas y vean, ¿se acuerdan cuando la OEA se pronunció y donde la mayoría de los países, es más, el total, a excepción de El Salvador, se pronunciaron a favor de México y en contra de Ecuador por esta invasión a nuestra embajada en Ecuador? Bueno, el canciller de Ecuador, fíjense lo que propone. Dice, Ecuador propuso la brillante idea ante la OEA de cambiar la Convención de Viena. Y entonces así justifica su asalto a la Embajada de México. Y que este asalto a la Embajada, ya vimos que el gobierno de Ecuador, pues que le acaba de resultar a este señor, pues que lo declara que fue ilegal la detención de Jorge Glass. Pero bueno, vamos a escuchar ahora sí que esta brillante idea, como menciona Jesús García. ¿Qué es lo que dijo este embajador de Ecuador ante la OEA por la cuestión de Viena? Quiero reiterar un llamado a todos ustedes para emprender un trabajo profundo y serio para revisar y actualizar las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales a fin de enfrentar de manera eficaz los nuevos fenómenos delictivos del crimen organizado transnacional y a fin de evitar abusos de toda índole que atentan contra la paz y la seguridad de nuestros pueblos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en pocas palabras de que, bueno, vamos a cambiar vamos a eliminar el convenio de Viena. Vamos a poder invadir los consulados así de fácil, con el pretexto de que no, es que estamos persiguiendo a políticos, sobre todo a maleantes, a perseguidos y en este caso, a ex vicepresidentes, que supuestamente son corruptos, son delincuentes, en pocas palabras. Pero ¿cómo la ven, mexicanos y mexicanas? Ya con esta cuestión, pues se le echa completamente para atrás. ¿Qué es lo que estaban diciendo? ¿Qué es lo que decía este señor Jorge Glass? Jorge Glass, el Noboa, el presidente junior de Ecuador. No, pues es que nosotros estamos luchando contra la corrupción. Y este señor, Jorge Glass, pues se estaba escondiendo en la embajada y pues lo teníamos que detener. Bueno, ¿qué dice el tribunal nuevamente de Ecuador? Declara ilegal la detención de Jorge Glass. Entonces, los ecuatorianos, el pueblo ecuatoriano, pues le están llamando a que se presente ante la justicia en Ecuador. Están pidiendo su cabeza, mexicanos y mexicanas.
Bueno, espero que les haya gustado esta información, compártanla, es muy importante, que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.